Pues me da mucho gusto que estén tan entusiasmados, que esté este salón tan lleno, tan contento, tan gozoso de recibir al gran cineasta de origen griego, pero el francés, que se ha dedicado en toda su cinematografía a criticar, a mostrar todos los fascismos, las antidemocracias que ha habido en Europa y en América Latina. Así que no creo que tenga que hablarles de sus films, ya hablarán ustedes, pero sí quiero un fuerte aplauso para este cineasta francés. El cineasta europeo de denuncia, yo le diría. Muchas gracias por estar con nosotros. También qué gusto que el director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara nos acompañe en este encuentro. Quiero decirles que el Jorge ha sido gran promotor de este encuentro, gran promotor del espacio digital, y a él debemos las gracias de tener este gran espacio y de poder estar con todos los grandes directores, productores y guionistas de este encuentro. Un aplauso para el Jorge. Y a Steve Riambosi se los voy a presentar porque este sí es un caso raro y ustedes no lo conocen. Él va a entrevistar a Costa Gabras, pero quiero decirles que el médico, doctor, que ejerció la especialidad de nefrología, o sea, los riñones, hasta 1989. Pero luego después hizo doctor en Ciencias de la Comunicación y actualmente es profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Crítico de cine en medios españoles e internacionales. También ha codirigido el largometraje con Elizabeth Cabeza, La doble vida del Fakir. Bueno, y ha trabajado como crítico, ha trabajado, o sea, de repente de ser doctor, nefrólogo, todo eso, se mete a escribir libros, ha escrito varios libros y tiene un libro sobre Tavernier, Resnais, Guédiguian y de Costa Gabras. Y es por eso que el festival lo ha invitado a que entreviste al gran maestro Costa Gabras. Pues bien, buenos días a todos. Siempre es un placer ver audiencias tan entusiastas y tan numerosas para hablar de cine, y yo creo que la ocasión lo merece, porque Costa Gabras es un maestro, es una referencia, lo decía el otro día en la presentación de mi libro, para nuestra generación, y nuestra generación en España particularmente es una referencia. Sus películas fueron muy importantes, formaron parte de nuestra vida, de nuestra lucha política y de una serie de experiencias irrepetibles. Y lo interesante es que es un cineasta que sigue en activo, lleno de proyectos, con películas que no renuncian absolutamente a nada, pero que al mismo tiempo han evolucionado con el paso de los años, de las nuevas tecnologías, los nuevos géneros, los nuevos gustos del público. Evidentemente vamos a abrir enseguida el turno de palabras y pueden preguntar lo que quieran sobre cualquiera de sus películas. Yo advierto que cuando empezamos a trabajar en mi libro, él me dijo: quiero que hables de mis películas, no quiero que hables de mí, y por lo tanto esta es el terreno de juego de este debate, de esta discusión. Pero yo quería hacer una pequeñísima introducción, simplemente para situar la vida que hay dentro del cine de Costa Gabras. Ha realizado hasta ahora 16 largometrajes, más algunos cortometrajes, en 40 años, y por lo tanto estamos hablando de una buena parte de la historia del cine de los últimos años, del siglo XX, a partir de una serie de contradicciones y de paradojas que creo que lo hacen particularmente interesante. Como ya se ha dicho, nació en Grecia, después emigró a Francia, llegó a Francia a mediados de los años 50, estudió en el IDEC de París en paralelo a la eclosión de la Nouvelle Vague. Sin embargo, sus películas no están dentro de la Nouvelle Vague. Después él hace películas políticas cuando lo que se reivindicaba en los años 60 era filmar políticamente.
Posteriormente se convierte en un gran viajero que recorre diversos países siempre en busca de temas importantes y controvertidos, con los problemas que esto comporta, con paradojas curiosas, es decir, rodar una película sobre Uruguay, estado de sitio, la rueda en Chile porque no la puede rodar en Uruguay. Cuando rueda Missing sobre Chile, entonces no puede rodar en Chile, intenta rodar en Barcelona y hay un golpe de Estado en el año 81 y tampoco puede rodar en Barcelona y viene a México a rodar una película sobre el golpe de Estado en Chile. Ha rodado en Europa, ha rodado en Hollywood. Yo diría que, como se definía Jean Renoir, otro gran cineasta francés, Costa Gabras es un ciudadano del cinematógrafo. Es alguien que vive en el cine, vive el cine y en el cine. A partir de ahí podríamos entrar en cada una de sus películas. Tienen el libro, ustedes las han visto, seguro que tienen muchas preguntas, pero nos parecía más interesante empezar por un final que a la vez es un principio. Es decir, antes mencionaba que Costa Gabras estudió en el IDEC, una de las instituciones míticas de enseñanza cinematográfica en Europa y en el mundo en general. En los años 50 estudió cine, se formó como cineasta y a partir de aquí empezó a ejercer la profesión y hasta hoy y por muchos años. La pregunta para el tema de inicio del debate sería cómo se enseña el cine, qué se puede enseñar hoy en el cine, qué lecciones puede impartir un maestro del cine como es Costa Gabras a los jóvenes estudiantes en la actualidad, dado que el cine ha cambiado muchísimo, han cambiado las tecnologías, pero lo importante sigue siendo el discurso de las películas, su contenido, las historias que se cuentan y a partir de ahí adaptarlas y ajustarlas a las nuevas realidades tecnológicas y sociológicas. Costa, cuando quieras. Primero, buenos días. Y soy muy impresionado de estar adelante de todos esos jóvenes latinoamericanos. Es un placer y un honor. Has dicho, prima, me formó en cinema. Todavía no me estoy formado, sigo formando, porque hablaste de nuevas tecnologías. Yo pienso que cada tecnología que arriba cambia la estética, cambia la manera de hacer cine, cambia la manera de ver las historias y contar las historias. Había dos grandes ejemplos, muy largos, había muchos, pero esos son los más importantes me parece. Había lo que se llama el cinema mudo, que nunca fue mudo, en facto, pero que el pasaje del cinema mudo al cinema parlando cambió completamente el tipo de film que se han hecho, la manera de hacer films y todo eso. Y en el paréntesis yo quería decir que para entender, para aprender el cinema hay que ver las películas mudas. Me parece que en este periodo se ha hecho todo. Desde el momento hasta hoy repetimos más o menos la misma historia, las mismas cosas. Y otro cambio mayor fue la sensibilidad de la película en los años 50, 40, 50 y las pequeñas cámaras. Y así nació el realismo italiano, nació la Nouvelle Vague, nació el cinema nuevo. Me parece que el realismo italiano es la madre o el padre de todos estos. Y hoy nos encontramos en frente de una tecnología revolucionaria que es el digital, que está cambiando todo, que va a cambiar todo profundamente, y además la manera de hacer películas. Por ustedes es una cosa muy positiva, porque se puede hacer películas así. Basta tomar una pequeña cámara, amigos y un computadora con un sistema de compaginación y se puede hacer películas a la casa. Yo tengo un amigo que es Chris Marker, probablemente algunos de ustedes conocen su trabajo. Es uno de los grandes cineastas franceses. Chris Marker, que tiene 82 años, de hace 10 años hoy, hace películas solos, a su casa, con amigos, con su gato, y que esas películas se ven en la cinemateca, se venden, todo eso. Es decir, que hay posibilidades enormes. Me parece también que, claro que ustedes sueñan seguramente de
trabajar con la grande cámara, con la película, que es normal. Pero en los años que vienen la película seguramente va a desaparecer. Afortunadamente de una parte, pero afortunadamente por otra parte, porque facilitará el acceso al cinema, al audiovisual de una manera más larga, de gente que no podrían hacerlo antes. No sé si contesté a tu pregunta. En todo caso, vamos a ver si... No, el IDEC, sí, a base Sí. de IDEC. No, IDEC es decir, ¿cómo se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿O qué es lo que No se sé puede si se qué enseña. ¿Qué es lo que se puede No enseñar? se puede enseñar la tecnología, se puede enseñar las películas de ver, las escuelas de cine desde el principio, se puede enseñar una cosa que no se puede enseñar es la pasión para esta profesión, pero no es una profesión, es una pasión. Si no hay la pasión, hay que hacer un otro trabajo. Porque claro que se ve la facilidad, la riqueza de los grandes cineastas, la fotografía está en la primera página y todo eso, pero el cine no es eso. El cine es las historias que uno quiere contar, lo que mete en esas historias, y eso no se enseña en la escuela. Claro, se puede aprender que se hace campo contra campo, planos largos, planos vesanos, travelings, todo eso. Cuando uno hace su película, hay que encontrar su manera de escribir con las imágenes. Claro, yo aprendí muchas cosas al IDEC, porque venía de un país que no había cine, tampoco no sabía que era cinema. Encontré el cinema a la Cinémathèque francesa. He visto que con el cinema se podía hacer, porque había una censura tremenda en Grecia en este periodo, había una guerra civil y todo eso. Y descubrí que en el cinema se puede hacer obras importantes, como el teatro griego, teatro antiguo, teatro moderno, teatro de Shakespeare, de tantos. Y así, pero al IDEC, entonces descubrí la cámara. Hay una pequeña historia que me voy a decir, porque es interesante para ver que no conocía nada. El primero o segundo día de los estudios, el director de fotografía que nos enseñaba la fotografía ha abierto la caja con los objetivos. Y me ha dicho, tú, Gabras, me dices que es el objetivo 50. Me quedé así. Todos lo miraban así. Él me ha dicho, aquí está escrito en los objetivos que es 50. Porque en los objetivos, no sé si conocen ustedes, se ha escrito los milímetros de los objetivos. Es decir, que no conocía nada. Y aprendí la técnica que hoy está cambiando. Y que cada vez que se hace una película, hay siempre la misma técnica, pero la escritura es distinta cada vez. Que hay que inventar. Hay que inventar cómo se dice una historia. Bien, pues supongo que deben tener decenas de preguntas. Tenemos un tiempo limitado que vamos a intentar aprovechar al máximo. Unas cosas que aprendí también desde el principio es que no basta de haber un guión, hay que participar al guión. Hay que, al menos si uno quiere ese Ilustrativo, sí. Ilustrativo de una historia, es una cosa, pero si uno quiere hacer algo personal, hay que participar al guión. Supongo que debe haber un micrófono para las preguntas. ¿Alguien quiere empezar con la primera pregunta? Allí abajo. Mi pregunta es de ¿qué dificultades te encuentras para cuando grabas como en Missing, que grabaste en México y tenía que ser Chile? Yo conocía bastante bien el Chile, donde sabía que
pedacitos de la Ciudad de México que parecen, pero la idea no es recrear la Chile. La idea generalmente de la película fue de crear una situación donde un padre está buscando a su hijo y esto está pasando al medio de un golpe de Estado monstruoso como fue el golpe de Pinochet. Lo más importante era de dar impresiones de lo que es un golpe de Estado como el de Pinochet. Yo había conocido más o menos la guerra civil griega, no sabía la violencia de eso. Y eso es lo más importante. No era importante de crear la moneda o de crear las calles de Santiago de Chile como era imposible. Entonces, lo más importante fue de dar impresiones que se puede ser en Chile. Además, no se dice nunca, en ningún momento durante la película, que es Chile. El espectador recrea lo que está pasando, a dónde está pasando. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿por qué le interesan los temas polémicos? Porque pienso que el arte es aquí para esa polémica. Más de todo el cine, porque es un arte muy popular. No pienso que es arte debe ser con happy end, que tranquiliza a la gente, que van a dormir tranquilamente. Pienso que hay que pedir preguntas a nuestra sociedad. ¿Por qué eso está pasando? ¿Por qué? Si alguien quiere dar contesta, sí, lo haga. Si no, no se interesa. Depende del público y de cada uno. Pero somos de muchos años, al principio del cine hemos visto tantas películas donde todo pasa normalmente. Me voy a decirlo de una manera distinta. Descubrí que había pocas películas sobre cierta realidad de nuestra sociedad. Que cuando había unos, generalmente los americanos han hecho muchos, se acababa siempre al final con el happy end. Y que no se iba al fondo de la problemática social. Y me parecía que me gustaba decir estas historias, que no es tampoco programado, era una idea general. Yo quería añadir algo sobre esta pregunta. Yo creo que la palabra polémica es perfectamente ajustada a lo que es el cine de Costa Gabras, porque es decir, son películas que inciden en temas que duelen, y el bisturí de Costa Gabras llega siempre muy hondo y a veces en momentos inesperados. Antes hablaba de la referencia para nuestra generación, en la dictadura de Franco, hablar de la dictadura de los coroneles, pues nos veíamos reflejados en un paralelismo absoluto, pero en aquel momento también Costa Gabras, junto con Jorge Semprún como guionista, realizaron La Confesión, una película que ponía de manifiesto los horrores del estalinismo, algo que en aquella época no era fácil decir. El mismo caso de Missing es una película que yo creo que va más allá de lo que las películas llegan normalmente. Yo lo que quería preguntarle, añadiendo un poco a la pregunta anterior, es si realmente Costa Gabras ha sentido que sus películas tenían una función social, una utilidad social, si iban más allá de la pantalla y contribuían a concienciar o a reflexionar al espectador sobre una serie de contradicciones y paradojas que nos afectan a todos como ciudadanos del mundo. No. Ya sé que no te gusta, pero Sí. te lo pregunto. No, cuando hago una película es una historia que me interesa personalmente. No la hago para crear una polémica con la gente o condenar a alguien o algo así. Son historias que me toquen profundamente
y no pienso tampoco el resultado sobre lo público, porque eso no se puede, no es predecir, no se puede predecir, es imposible. Cada vez es un milagro, es una película. A mí me parece que es un milagro cuando una película toca al público y el público se interesa en una película, porque hay tantas que desaparecen y hay muy pocas que suceden. Entonces, lo que me interesa de poner en una película mis sentimientos. Y si estos sentimientos lo público les interesa, va bien. Porque ¿qué es una película? Es contar una historia. Contar una historia como uno es con amigos. Y cuando se cuentan historias, pone todo que tiene al interior para que los amigos que escuchan la historia se interesan también. Y es esa la relación que tengo con la algunas gente me dicen, ¿quieres cambiar el mundo? No, no quiero cambiar el mundo por nada. Traigo que el mundo no me cambie a mí, ese es el gran problema. Pero, y no pienso tampoco que podemos hacer películas diciendo, claro que se han hecho este tipo de películas. Cuando Leni Riefenstahl ha hecho sus películas, o cuando algunos stalinistas han hecho películas de cierto tipo, había una voluntad de cambiar el público. Pero pienso que los cineastas hoy, al menos yo, no pienso a eso. Porque uno si piensa eso vuelve a ser loco. Hola. Yo te quería preguntar, cuando haces tus películas, ¿te relacionas con alguno de tus personajes o con alguien cercano a ellos para poder documentar tus películas? Los personajes de la película hay que aprofundirlas, hay que conocer su vida, hay que conocer por qué hagan eso o eso, por qué lo que pasa, cómo reactan. Pero la única manera de contestar y describir a esos personajes es de preguntar a sí mismo, para ver exactamente qué son las reacciones de sí mismo en frente a esta situación. Lo más difícil es de poner sí mismo a las situaciones de personajes negativos, pero hay que hacerlo también. Hay que hacerlo por no haber personajes negativos, como se hace mucho en el cine, primarios. Toda la gente tiene razones. Hay que encontrar las razones de los positivos de los personajes y de los negativos de los personajes, para ser capaz de describirlos no con honestidad, pero con la realidad de su psicología. Sí, algo que Costa no contará, porque la modestia es una de sus virtudes, pero cuando yo preparaba el libro y tuve acceso a la documentación que él había utilizado para las películas, es una auténtica biblioteca. Es decir, en los créditos finales de Amén, por ejemplo, hay una bibliografía donde hay decenas y decenas de libros sobre las relaciones entre la Iglesia Católica y el nazismo, y todo eso es el material de trabajo. Que por otra parte tiene una segunda parte, que es lo que él contaba, que es que no basta solamente con la información histórica, sino que después hay que convertir esos personajes reales históricos en personajes cinematográficos, es decir, lo que se llama la dramaturgia. Y ahí hay un segundo proceso. Y hay un dato muy interesante, que es que justamente unos militares norteamericanos se sintieron aludidos por Missing y pusieron un pleito contra la productora, contra Costa Gabras, por haber usurpado su personalidad, por haberlo reflejado en la película. Y el juicio, que es una documentación impresionante, un montón así de documentos legales, en la sentencia del juez absuelve a la película y absuelve a Costa Gabras, porque justamente utiliza un término que es muy cinematográfico, que es el término de docudrama. Él dice que las películas de Costa Gabras son docudramas, y como tales docudramas pueden inspirarse en la realidad, pero después están tratados dramatúrgicamente, y por lo tanto son películas y no son la realidad, ¿no? Y yo creo que en esa frontera tan estrecha y tan bien definida legalmente, es decir, que hay un precedente incluso legal, está la definición del tipo de cine que hace Costa Gabras.
Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, más que nada sería 2 opiniones a favor del sistema hollywoodense y 2 en contra. Y si hay algún proyecto que lo haya frustrado porque no ha podido hacerlo. No, el Hollywood es por los cineastas como la meca por los islamistas, la gente que cree. Es un sueño tremendo, pero puede cambiar, es un incubo, tremendo también. Una pesadilla. Pesadilla, perdón, Sí. una pesadilla. No, yo hice las películas que quería hacer en Hollywood. Pero no les hizo de una manera muy, diría yo, personal. Por años ellos me han pedido de ir a hacer películas, especialmente después del suceso de Z, todo eso. Pero yo no quería ir. La primera película que he aceptado de hacer en Hollywood era Missing, porque Missing era la historia de un americano, pero no se pasaba en América, se pasaba en otro país, en América Latina, un país que yo consideraba como países como un continente que me interesa mucho, que parecía mucho con la vida en Grecia. Entonces fue mucho más fácil para mí. Y además, todas las películas que después he hecho películas en Hollywood, pero las he hecho todas con mis equipos franceses que ha llegado a Hollywood, y también la postproducción, toda la postproducción la hizo en Francia. Yo no quería hacerla en Hollywood, porque hay mucha presión. Y además había una otra cosa sin cual no había hecho estas películas, es de haber la última palabra sobre el guión, la compaginación y el casting. Había discusiones sobre casting, pero siempre había que haber la elección de los actores, debería ser la elección del director. Si no había estas condiciones, yo no haría películas. Había propuestas de películas que son muy famosas en Hollywood, que no las he hecho porque las condiciones no parecían que me interesaban. No, ¿Ya se oye? así. Costa, tu cine ha sido una denuncia contra la dictadura, una denuncia contra los medios de comunicación, una denuncia contra la iglesia. O sea, siempre has estado denunciando al poder. Aparte del juicio que tuviste con Missing, ¿has tenido problemas personales o agresiones o broncas por esta denuncia permanente que haces de lo que sucede en la realidad? Yo no diría denuncia. Yo no siento que mis películas son de denuncia. Para mí las películas son, los temas que me interesan son las víctimas, que podemos todos ser víctimas, primero. Y segundo, el poder. ¿Qué es el poder? El poder tenemos todos. Como individuos, un poder sobre otros individuos. Y que hay individuos que tienen poder sobre nosotros. Y además el más gran poder es el poder, claro, político, policial y político. Policial, de justicia, que todo eso. Entonces, y es eso que me interesa. Y la idea de la denuncia, claro, probablemente sale por la gente de eso, pero a mí, cuando hago una película, nunca digo me voy a denunciar eso o eso, porque no es interesante denunciar. Lo que me parece interesante a mí es la víctima, cómo se siente. Y además, cómo siente el verdugo. O el verdugo pequeño o grande verdugo. Eso es que me interesa, porque cinematográficamente eso es interesante para mí, son la gente. ¿Despertó en ti esta pasión por hacer cine? No, fui primero espectador. No, primero yo empecé, cuando llegué en Francia, era para ir a la Sorbona, fui a la Sorbona para aprender a escribir libros, a escribir, no sé, escribir. Me gustaba escribir, me parecía
muy importante. Además había una madre que no sabía letras y que decía hay que aprender letras así. Y cuando fui a la Sorbonne descubrí la Cinemateca Francesa. He visto en la Cinemateca Francesa que había películas que he visto que con las películas podríamos hacer cosas más interesantes que las películas que yo conocía en Grecia. Las películas que yo conocía eran películas de cowboys, de acción, este tipo, como hay hoy, este tipo, ¿sabes? Las películas que la gente que van a los planetas, todas esas cosas que hay luchas extraordinarias que bueno, conocen todos. Entonces, es decir, que se podía hacer con las películas como el teatro serio, que sea greco, que sea francés, Molière, que sea, no sé, todos los teatros. Y así encontré la escuela de cine. Pasé los exámenes y fui a la escuela, pero en Francia nunca pensé que fue posible en este periodo para un extranjero de hacer director de film. Pero la escuela me ayudó para entrar como asistente a directores. En Francia los asistentes en cierta manera son muy cerca del director. En este periodo agarremos el casting, por ejemplo. Era el trabajo del primer asistente. La búsqueda de los decorados. Y todo eso. Había la gran suerte de trabajar con directores como René Clair, como René Clément, como Jacques Demy. Lo más interesante en este trabajo de asistente es que trabajé con gente que habían trabajado en el periodo de mudo, como René Clair, y gente como Jacques Demy, un poquito más con Agnès Varda, que hacían partido de Nouvelle Vague. Es decir, que he visto todas las maneras de filmar, de hacer películas y todo eso. Pero mi decisión era desde el principio de hacer películas que me interesaban a mí de la manera que yo quería hacerlas, no imitar. Porque claro que había este periodo, un movimiento muy fuerte que venía claro, como decía antes, del cinema italiano, de un realismo italiano, películas extraordinarias. Después había el cine, la Nouvelle Vague, que había directores mayores que han cambiado mucho el cine francés. Pero yo no tenía la cultura de esta gente. Parte de mi cultura griega, parte francesa. Entonces quería hacer películas como lo sentía yo, como espectador. Y en eso quería decir un poquito más. Pienso que las películas son, antes de todo, personales. Después son nacionales, porque se hace en un país, en un lugar donde hay la misma sensibilidad. Y después pueden diventar internacionales. Pero, primero de todo, son personales. Sí, perdón, yo creo que aquí hay un tema muy interesante que es el cineasta como espectador, ¿no? Es decir, tú has dicho que primero fuiste espectador, y en este sentido hay otra faceta menos conocida pero igualmente importante de Costa Gabras, que es que durante un tiempo fue justamente el presidente de la Cinémathèque francesa, y todo ese trabajo de preservar la memoria y de recuperar viejas películas para que sean vistas, yo pienso que también forma parte de la formación de cualquier futuro cineasta. Y en este sentido, yo desde mi experiencia docente a mis alumnos en España siempre les digo lo mismo: vayan al cine, vean cine, y ahí es la mejor escuela. Y con Costa Gabras, cada vez que hemos coincidido en algún festival, yo le veo que en su agenda siempre hay ir a ver alguna película. Es decir, esa curiosidad y ese interés por ver qué es lo que están haciendo los demás. Solo viendo lo que hacen los demás se puede ser personal y después explicar las propias historias. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es acerca de la película El Cuarto Poder, donde se aborda el periodismo y las maneras de cómo hacerlo. Hay una crítica muy dura en cuanto al amarillismo y al aprovecharse de situaciones y de personas que a lo mejor no están en este rollo, en este ámbito,
y aprovecharse de situaciones que perjudican a otros para realzar nuestras aptitudes profesionales. ¿Cómo ves al periodismo de hoy en día? ¿Cómo ves ese retrato que ellos tratan de hacer de una realidad, como narrar la historia de todos los días? ¿Cómo tomas tú ese tipo de historias y cómo puedes darle un sentido? Como por ejemplo en esa película, ¿qué fue lo que más te interesó? Primero yo quería decir que uno no es nunca bastante duro con la televisión. Es su programación generalmente. La televisión, que es el medio lo más extraordinario que humanos han inventado, que es usada de una manera muy fea a todo el mundo, a todos los países. Ahora, el periodismo no es un periodismo, hay periodismos. ¿De qué periodismo se trata? Ustedes tienen, no sé, 5, 6 periódicos aquí cotidianos. Cada uno es distinto. Hay serios, hay periódicos y donde se puede entender el mundo, donde se puede ver una cierta verdad. Y hay otros que manejan las opiniones de una manera muy particular. Yo sé que en Francia, por ejemplo, hay muy pocos periódicos que son periódicos que me interesan. Ahora, la relación de periodismo con el cine, hay pueden ser parientes, pueden. Depende de los temas, depende tal. Claro que el periodismo, el cine son mucho más cercanos con los documentales. Pero con la ficción, ahora depende. No sé, la Mad City es la historia de un personaje, de 3 personajes, mucho más que lo que puede pasar en una televisión, un pequeño país, en un pequeño pueblo y todo eso. Pero, ¿qué se puede decir? ¿Se completo la cuestión? Sí. Pero repito que la televisión tiene una responsabilidad enorme de lo que son hoy las opiniones, lo que es más o menos hoy el mundo, lo que está pasando. No hay deuda, solo convencido. Buenos días. En este momento que estamos viviendo en el mundo, ¿crees que el cine debe tener una posición ante este momento? ¿O cuál sería esa posición? ¿O si es que existe esa? Mire, yo no puedo proponer un dogma sobre lo que es el cine o decir que el cine debe ser eso y eso. Claro que el cine también tiene una responsabilidad al frente del público, porque hacemos una película que miles, millones, algunas veces de gente ven esta película, donde el contenido de esta película puede cambiar la gente, puede cambiar los sentimientos de la gente, pensar de una manera distinta y cuidarlos en una dirección. Entonces, esto es una responsabilidad, no hay deuda. Pero cada uno de los cineastas debe ser libre y decidir de qué es su responsabilidad. Claro, hay sistemas que quieren completamente someter, ¿cómo se dice someter? Sí, someter, dirigir los cineastas. Hay sistemas así, pero que son sistemas que existían, que existen. La economía es uno de los medios de obligar a los cineastas de hacer un cierto tipo de obras. Pero es una lucha de cine. Decía al principio que el cine no es una carretera así con flores y canciones, es una carretera muy difícil. Pregunta es, ¿qué tanto ha afectado la censura en tus películas y cómo la has manejado? No había posibilidad de censura. Pero sabes, en Francia vivimos en un país donde hay, no completa, pero bastante libertad.
Y como decía antes, las películas en América no la haría ser si había un tipo, cualquier tipo de censura. Pero hay una censura que es permanente a todas partes del mundo, es la censura económica. La censura económica la censura de dinero, que muchas películas no se puede hacer porque la gente de dinero dice no me gusta. Pero por qué no le gusta es un otro problema y seguramente algunas veces una censura completamente ideológica. Yo quisiera añadir una pequeña anécdota sobre las censuras. Hablaba antes de La Confesión, la película basada en la historia de Arthur London y los procesos de depuración del estalinismo en Checoslovaquia. En España, durante la dictadura franquista, obviamente, Z y estado de sitios estuvieron prohibidas y, en cambio, sí se autorizó la exhibición de la Confesión. Pero al final de la película, en el momento en que los tanques soviéticos reprimen la primavera de Praga, hay una frase que pone Lenin despierta, se han vuelto locos. Y esa frase en la versión española desapareció. Es decir, ni siquiera en una película que denunciaba el estalinismo y por lo tanto el franquismo veía con buenos ojos, esa frase que ponía en cuestión muchas cosas era aceptable. Vuelvo a lo que apuntaba antes en la introducción del carácter heterodoxo, polémico y lúcido de las películas de Costa Gabras. Y todos esos adjetivos, lúcido, heterodoxo y polémico, siempre han estado en contradicción con las censuras de todo el mundo. Hola, de todas tus películas, ¿hay alguna con la que te hayas identificado más? Más o menos con todas. Sí, más o menos con todas. No, hay digo siempre que las películas son más o menos con los hijos. Hay un amor particular con todos los hijos, pero hay hijos que van muy bien en la vida. Que hay hijos que no van muy bien a la vida, tienen problemas, que uno los ama mucho más que los otros. Y hay unas o dos películas así, una de esas es Ana K., por ejemplo, porque por su tema la película no fue vista, no fue distribuida muy poco, que es casi la única de mis películas que no fue distribuida. Probablemente el tema no gustó mucho a todos, es así. Buenas tardes, buenos días. ¿Hacer cine o hacer literatura de protesta o que denuncia un hecho social, una violación social, también trae consigo el riesgo de hacer panfletos? ¿Cuál sería tu límite? Porque evidentemente el cine de Costa Gabras para nada es panfletario, pero ¿cómo manejaste esta situación en general? No, un panfleto es una otra cosa. Moore hace panfletos. Ustedes conocen panfletos. Es decir, que un panfleto es ir allá, mucho más lejos que lo que son los personajes. Y yo traigo siempre de ese más cerca posible con los personajes, con su psicología, con sus razones de hacer, y entonces no puede ser un panfleto. Hay un cortometraje de Costa Gabras muy poco visto a propos de Nice, años después, que es la filmación de un meeting de Le Pen, el líder ultraderechista francés. Y lo que hace la cámara de Costa Gabras es simplemente filmar en un primerísimo plano de este líder ultraderechista y la cara de sus correligionarios que le están escuchando. Y la música que se oye, que es Nabucco, que es la música que ellos utilizan en sus mítines políticos como fondo musical. Simplemente es eso. Y esas imágenes lo dicen todo. No hace falta añadir nada más y está directamente extraído de lo que él está filmando. Además, yo quería hacer eso sin música, sin nada. Silencio total, con las caras que escuchaba. Pero finalmente he visto que en la cine, si no hay sonido hoy, la gente dice, suono y criden. Es un problema, como si había un problema con la película. Entonces, por eso hemos ponido un poquito de música para que no
para que la gente entienda que es así. Sí, me parece obvio que por la obra que usted ha realizado, paralelamente a su formación como cineasta, debió haber algún tipo de formación de tipo político. Me gustaría si nos puede comentar cómo fue, si fue autodidacta o hizo un estudio de algún tipo académico, o simplemente se limitó a estar informado del acontecer noticioso y de la actualidad en cada etapa de su vida. Y lo otro es preguntarle, en la formación de un cineasta, ¿qué considera usted que es imprescindible se aprenda en la academia, en la escuela, si alguien se propone ser cineasta aprendiendo de forma autodidacta, con el trabajo y con la lectura? ¿Qué cree usted que es imprescindible que sí suceda en ese proceso de aprendizaje en una escuela? Gracias. Primero, la formación política, no, yo no hice ningún estudio. Sí, el único estudio es de leer los periódicos, ver lo que pasaba en la sociedad y además leer libros sobre la política o sobre la filosofía. Y eso me parece que basta para crear una opinión personal, lo que debe ser la sociedad. Y con esta opinión, y lo que debe ser la sociedad, la libertad de los individuos, y la su dignidad. Me parece es lo más importante sobre la política. Ahora, por los estudios. ¿Sabes? Sí, el cinema se ha hecho con gente que no había escuelas para aprender el cinema. Y que si uno ve la historia del cinema, ve que hay mucho más directores, como decía Julio Espinosa, me decía que hay mucho más directores que no han hecho una escuela que directores que han hecho escuelas. Claro que no es una contesta muy buena a tu pregunta, porque la complicación hoy de la tecnología, la dificultad de entrar al cinema, todo eso es mucho más grande que fue antes. Pero no, hay que saber la técnica, no hay problema. La técnica es más o menos la ortografía que se debe saber para escribir. Pero además yo diría que cuando uno no conoce muy bien la ortografía para escribir un libro, por ejemplo, basta de haber buenas ideas y alguien puede corregir la ortografía. Entonces no se puede decir hay que haber eso, hay que no haber eso, todo eso. Hay tantos ejemplos, gente que no sabía nada, que han escrito un guión así y que han hecho una película. Es un problema, vuelvo siempre a eso, que es una cosa muy personal. Es como escribir un libro, es como hacer una pintura. Claro, con la facilidad que va a escribir un libro basta el papel y un lápiz. O la pintura, no se necesita el dinero. Cosa que hay que aprender es la dificultad para encontrar la relación del guión con el dinero. Hay que saber eso. Eso me parece indispensable. Buenos días. Antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Personalmente te admiro profundamente por el valor para contar historias que has contado. Y quisiera preguntarte, ¿qué piensas sobre el cine digital y todos los avances que están sucediendo ahorita a nivel mundial con el internet y las cámaras y los celulares con cámaras, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves tú toda esta revolución digital y de qué manera está afectando y va a afectar para siempre la forma de hacer cine? Pero yo debería decir, antes de contestar, decir una cosa, porque hemos decidido que me voy a contestar en español porque la relación son muy
mucho más cerca. Pero mi español es un poquito limitado, muy limitado, afortunadamente. Pero sigo. No, decía antes que es una revolución tremenda. Había las grandes revoluciones, me parece a mí, era la invasión de la electricidad, que ha cambiado el mundo completamente. Hay otras, pero hoy tenemos la digital. Internet es una cosa tremenda, extraordinaria, y además puede ser monstruosa, porque se ve todo. Las cosas, las peores y las mejores se pueden encontrar en Internet, que no hay control, que nadie puede controlar por el momento. A mí me parece que puede controlar, pero los poderes no quieren hacerlo. Hay una gran discusión sobre eso en Francia en los últimos meses. Claro, y el mismo con los teléfonos. Había algunos años cuando han empezado de hacer esta película Star Trek, que conocen probablemente todos. Sería una cosa extraordinaria de ver gente que hablaban así a otra gente con una pequeña cosa así, y hoy está aquí por todos. Ahora, el cinema va a ser afectado con la digital enormemente. Primero, lo que decía antes, la filmación, que está cambiando, que va a cambiar mucho, que es accesible a mucho más gente que antes. Basta de usarla. Y después, lo más difícil va a ser la proyección. Porque con los sistemas que han empezado a existir, se puede controlar todas las salas. Que las salas independientes pueden no haber las posibilidades de ver las películas que quieren de elección. En una manera muy teórica se puede decir que 50.000 salas del mundo se puede mostrar la misma película al mismo momento, porque alguien en Hollywood o en otro lugar puja un botón y dice todos deben ver la misma película. Esto teóricamente no es posible por el momento, pero va a ser posible en 5 o 10 años o más, no, antes de 10 años. Eso es el problema, que hay una gran discusión en este momento en Francia con los cineastas y el poder y Centro Nacional del Cine para ver quién puede ser las soluciones para salvar la libertad de la distribución de las salas, que me parece importantísimo. De todos modos, yo creo que el tema del digital, que yo creo que es un tema que interesa particularmente en esta sala, y es el debate que tenemos sobre la mesa. Yo creo que hay otra cuestión esencial que a mí me preocupa mucho más que la técnica, que es un poco la naturaleza del cine. Es decir, yo creo que efectivamente con el digital va a cambiar, o está cambiando, o ya ha cambiado, pero no solamente desde un punto de vista de la tecnología. Es decir, hasta ahora, con el cine tradicional, con la película de celuloide, había un pacto no escrito con el espectador de que cuando tú estabas viendo a alguien, este alguien existía en la realidad y había sido filmado. El King Kong de los años 30 es un King Kong de peluche, pero es un King Kong. A partir del digital, los dinosaurios ya no son dinosaurios, ya son sombras de dinosaurios o espectros de dinosaurios creados de... Son actores. Son actores. Y por lo tanto, a partir de aquí yo creo que estamos en una nueva era donde no solamente cambia la tecnología, sino la relación del espectador con la película. Sí, absolutamente, tienes razón. Se puede decir que el cine fue el arte del siglo XX, que el siglo XX es lleno del cinema. Y el siglo XXI cambia completamente, gracias o desgracias al digital. Cambia todo, cambia la mentalidades, cambia la manera de hacer cosas, de ver cosas. Y ahora las previsiones no sé qué pueden ser. Ustedes van a hacer el cine de mañana, ellos que quieren. Ellos que van a ver bastante coraje para insistir y pasión para quedarse al cine hasta el final, hasta que se puede hacer lo que quieran hacer. Pero es una revolución total, aparte de que viene junto con todos los problemas que se creen en los últimos años, en este siglo, en la Tierra,
que es el mundialismo, que es la dificultad, es que el cambio de la atmósfera, el cambio de la vida de los seres en la Tierra y todo eso. Claro que el cine, el audiovisual puede... A mí me gusta hablar de audiovisual, porque el cine hace parte de eso. El audiovisual es también la televisión, porque se puede cambiar la televisión, al menos se puede luchar para cambiar poquito la televisión. Y pueden jugar un papel importante porque la gente puede ver más allá que sus problemas personales. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que comentaban al principio. Usted decía que en la escuela se puede aprender tecnología, pero que hay cosas que se traen, la pasión, el deseo. No obstante, a mí me queda claro que para hacer el tipo de cine que usted hace, la temática, sí tiene que haber un conocimiento de lo que pasa en la sociedad, del entorno, de la política. ¿Qué responsabilidad tiene la escuela con los alumnos, no solamente para enseñar cómo se maneja la cámara, cómo se ilumina un set, sino para darle esta formación, este conocimiento del entorno en el que viven, y que al final del curso, que al final de la carrera, no se termine otra vez cayendo en los estereotipos, hablando de los mismos temas, un poquito alejados de la realidad? Esa es una... ¿Le puedo hacer las otras dos preguntas que tengo? Las posibilidades de l'école, sur ça. Non, quelle est la responsabilité de l'école de ne pas attendre mais aussi cette relation avec le monde. Una escuela es para aprender, lo decía antes, aprender la tecnología, claro, es lo básico, pero como decía antes, hay que aprender los estudiantes varias escuelas de cine, todo lo que existió y por qué se han hecho, y por qué había, por ejemplo, el neorrealismo italiano, porque el neorrealismo italiano nació después la liberación de Italia de los fascistas, de Mussolini y de Hitler. ¿Y por qué creció el cinema nuevo en Brasil, en Latinoamérica? Eso, claro, es la responsabilidad de la escuela, de aprender todo eso, probablemente sin tomar posición política o decir hay que hacer eso, que no hay que hacer eso, pero es esencial que los estudiantes conocen estas escuelas de cine y también conocen por qué han nacido, por qué en la sociedad han nacido las películas como Vidas Secas, por ejemplo, y no otra cosa. Había otra cosa también, pero ¿por qué nos interesa mucho más las Vidas Secas que las comedias de tipo que conocen ustedes todos, que había muchas? Entonces, eso es la responsabilidad de la escuela, no hay deuda. Bueno, y mi segunda pregunta era, ha retratado usted muchas partes de la historia. A mí me impacta mucho cada vez que veo la película de Missing. Y, por ejemplo, en estos últimos años ha habido conflictos muy fuertes en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo sabe. En Francia hubo problemas hace unos años, ahorita el conflicto en el Medio Oriente, con Estados Unidos, y aquí particularmente en México hubo un conflicto también que se presentó social muy fuerte el año pasado. ¿Qué tanto percibe usted que ha cambiado el mundo? ¿En qué sentido ha cambiado el mundo desde que aquellas dictaduras, desde el fascismo, desde la época de los nazis? ¿Qué es lo que realmente ha aprendido el hombre en el siglo pasado y lo que viene, lo que lleva de este? Esto no es una pregunta, es una conferencia casi. Il mondo non va bene e penso che il mondo no aprende de lo que dice la memoria.
Yo tengo un ejemplo, no puedo contestar a tu pregunta, es muy larga, horas de discusión, pero tengo un problema personal. Habíamos hecho, yo y la mía sociedad, habíamos producido una película que se llama Mi Colonela, en francés. Y es sobre la historia de la Francia en Algeria. Y se trata de cómo jóvenes franceses han hecho torturas en Algeria, convencidos que la Algeria era una parte de Francia que había que cambiar, es contra los revolucionarios que querían su independencia. ¿Por qué hemos hecho esta película? Porque parecía que, esto parece que es una vieja historia. Para mí no era una vieja historia. Escribí el guión de eso porque un joven director ha llegado a un libro donde escribí el guión y la mía sociedad con la mía mujer que es la productora hemos producido la película. Porque pienso que hoy estas lecciones de catástrofe entre los dos países, Argelia y Francia, donde miles y miles de jóvenes franceses se han matado por nada, y económicamente fue en otra catástrofe. Las relaciones entre los dos países siempre son muy malas. Esta catástrofe no es entendida y se continúa de torturar gente a Guantánamo u otras partes, se continúa a hacer guerras de este mismo tipo y entonces, infortunadamente, parece que cada generación debe hacer sus propias experiencias para cambiar las ideas. Entonces, aquí viene el cine audiovisual generalmente, porque puede servir de memoria para mostrar a la gente que eso está pasando de hace muchos años, que no es una solución, que la solución es de hablar con gente a través de encontrar soluciones a través de una relación mucho más humana que una relación bestial de guerra. ¿Qué es lo que tú esperas que haga la gente saliendo del cine de ver tu película? ¿Esperas que siga la lucha? ¿Esperas que le mueva algo por dentro? ¿Qué es lo que tú esperarías que haga? No, es con la película, lo repito siempre, es decir su opinión personal sobre un tema, sobre lo que está pasando. Y sin voler de cambiar el mundo. Hay gente que trabajan, que han cambiado muy mal hasta ahora, y tiene infortunadamente todos los medios económicos y mediáticos, todo eso de seguir. Pero son pequeñas luchas, pero finalmente de los cineastas de ello, muy pequeñas luchas que pueden ayudar en algo. Sin pensar naturalmente que vamos a hacer una película para cambiar el mundo. Maestro, en el camino que usted traza entre la concepción de la película y su realización, ¿qué parte de ese trayecto es lo que más lo desgasta y cuál es la parte más gozosa? Todas son agradables, depende la tensión que hay. No, a mí me gusta mucho tres partes, la parte de la escritura, que es muy interesante, porque se inventan cosas, se ve que es una película finalmente, es un sueño. El problema es de llevar este sueño hasta el final, que durante todo este periodo, del momento que ese sueño existe hasta el momento que la película existe, todo es contra ese sueño. Primero lo que el soñando piensa, las soluciones que puede dar, y después la escritura que cambia, y después los actores que vienen, que lo ven, ellos tienen su sueño, y después el equipo que tiene también su sueño, y la realidad de la filmación, que es otra dificultad enorme, y después la geopaginación, etc. Y entonces,
todo es agradable porque cada vez en esta lucha hay una victoria. Todo puede ser desagradable cuando no hay victorias. Pero claro que la escritura, la filmación es importante, pero la compaginación finalmente es lo más importante. Porque aquí hay la escritura cinematográfica completamente, basta de haber lo material. Es decir, la filmación. Pues si no hay compaginación. Y lo peor de todo es cuando sale el film en las salas. Pero lo más dramático. Y las entrevistas. Hay un tema, aprovechando esta pregunta, que me gustaría que no quedara en el tintero, que me parece muy importante en el cine de Costa Gabras, y hemos ido dando vueltas alrededor al hablar de dramaturgia y al hablar de la filmación del cuerpo y ahora esta pregunta de los procesos de realización, que es la cuestión de los actores. Costa Gabras ha trabajado con grandísimos actores, Jacques Lemmon, Jessica Lange, John Travolta, Dustin Hoffman, Simon Signoret, Yves Montand, Romy Schneider. Es decir, han pasado grandes actores por el plató, por el set de Costa Gabras. Y yo creo que ahí también hay ese proceso del que hablábamos antes, es decir, de cómo el cineasta delega o encarna sus sueños y sus ideas en algo físico, en otra persona que hace justamente esto, una interpretación de los sueños del realizador. A mí me gustaría que Costa Gabras explicase cuál ha sido su relación con los actores para que justamente materializasen sus sueños y sus personajes. No, primer principio, con la relación con los actores, el director en la película es que el actor acepta desde el principio de ser al servicio de la historia, y no el contrario. Porque los actores, generalmente muchos, quieren que la historia a su servicio, para presentar a su personaje y todo eso. Es decir, que para mí, cuando se habla de director, de dirección de actores, el primer paso de la dirección es la elección del actor. ¿Quién actor? ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué haga esta película? ¿Por qué quiere hacer esta película? Hay que haber una discusión muy larga. Además, es necesario para los directores de conocer los actores. Hay que ir al cine, al teatro, probablemente a las escuelas de actores para conocer, para los veos, para ver si son buenos, cómo son, primero físicamente, después como actores y como caracteres. Y después viene la segunda periodo, la primera relación, ellos leen el guión, les gusta, que hay que haber una larga discusión con ellos, pero precisar exactamente lo que el director quiere hacer cada escena y qué quiere decir cada escena. Y si los actores dicen, basta, me gusta así, sí o sí, hay que tomarlo, hay que ir con él. Si se siente que no lo ve como el director, todo eso hay que cambiar inmediatamente porque la película va a ser, la filmación va a ser un infierno. Y luchas cada día y todo eso. Y después viene la filmación. Pero si todas dos cosas son aceptadas, la filmación hay que seguir el personaje, cambiar cada momento, yo quería decir una relación que había con Jack Lemmon. Jack Lemmon es un actor muy tímido, que hacía mucho, con las manos, con la cabeza, se mueva en las películas, algunas películas se ve mucho eso, demasiado. Dijo, Jack, hay que hacer nada, no hagas nada. Primer día de rodaje, él ha empezado haciendo cosas. Dijo, Jack, no haces nada. Y no hacía nada. Y se sentó muy satisfecho. Y después, un momento, no había que corregir cosas. Me miraba y dice, Jack, menos así con los dedos. Y bastaba. Es decir, que la relación, poco a poco, fue muy cercana. Él aceptó completamente de servir la película, el contrario. Y pasó, claro, hay actores con una gran sensibilidad, hay actores que se necesita, porque los actores durante el rodaje cambian completamente, pueden ser muy gentiles durante la preparación, haber relaciones muy de amistad, de todo eso, pero hay una tensión para ellos enorme, son personajes solo en frente de la cámara, y deben en algunos segundos, cada toma, crear el personaje y también seguir la psicología del personaje. Es muy difícil por ellos. Entonces
algunos de ellos de verdad muy nerviosos, son muy difíciles. Hay que continuar de controlarlos, de hablar con ellos, porque finalmente el director es el primer espectador. Además, por ellos es el espejo. Y si ven que ellos sientan cuando las cosas que hagan no son justas y que el director los acepta, ven que es este espejo, los da una imagen negativa, lo sienten. Al menos hablo de los actores inteligentes. Y claro, ahí hay actores donde es que hay que jugar con ellos como con el violín. Hay otros que son mucho más duros, es como un tamburlo, como se dice, que hay que no pagar, pero así es ser mucho más severo. Es eso, pero es una historia como historia de amor con un actor o una actriz durante la filmación. Debe ser muy cercana y esta confianza mutual debe existir completamente. Eso solo el director puede crearlo con el conocimiento de sus caracteres y también con el conocimiento técnico, porque ellos deben saber también que tenemos un ejemplo extraordinario en Francia, es Alain Delon. Alain, que es un buen actor, que con grandes directores, yo trabajé una vez con él, con un asistente, con René Clément. Cuanto respecta al director, porque siente que es alguien que sabe lo que quiere, sigue completamente. Cuando no respecta, cuando siente que el director no sabe o que no estaba exactamente allá, diventa un monstruo y controla completamente el film y haga muy malos films, porque no es un buen director. Y son muchos como él. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarle qué tipo de cine, del nuevo cine latinoamericano o europeo es el que a usted le gusta, de los nuevos realizadores. Una cuestión difícil, porque hay tantas escuelas. El cine latinoamericano que se ve en los últimos años en París, el cine de argentino, que se ve bastante, que es un cine muy interesante. El cine mexicano, por ejemplo, no se ve más, hace algunos años se ve. El cine brasileño casi no existe, empezó ahora. Yo he visto una película el otro día, pienso de poder ver otras. Hay poco. El cine europeo, especialmente francés, existe. Y hay otros países como la Alemania, como la Italia, que empiezan. ¿Sabe? El cine es una voluntad política del Estado. Si no hay una voluntad política del Estado, no existe cine nacional. Hay gente que me dicen el Estado americano no ayuda su industria de cine. No es verdad. La ayuda con una manera muy fuerte y algunas veces muy agresivas. Entonces, esa es la realidad. Si uno Estado no se interesa, que no basta de dar dinero, hay otras cosas también. Me voy a darle un ejemplo. Cuando nació la televisión en los años 60, toda la gente ha dicho es la muerte del cine. En Francia, porque había la voluntad que la Francia tiene un cine, los cineastas se han encontrado con el gobierno, se han encontrado también con la gente de la televisión y han dicho hay que encontrar soluciones para que el cine no se muere. Una de las soluciones que existe siempre es que el sábado, viernes y sábado cera, en la noche, no se dan películas a las televisiones, a los canales importantes. ¿Por qué? Porque la gente sale para ir al cine, al teatro, eso es. Esa es una decisión general, que no es un problema de dinero solo. Además hay una organización que dice las salas que pasan films interesantes, importantes, hay una comisión de 100 personas en París que ven películas, que esas películas pueden ser americanas o latinoamericanas o, no sé yo, africanas y todo, franceses. Si esta comisión de que esta película es interesante, las salas que lo pasan tienen un bajo de taxes.
Es decir, que es un medio de ayudar. Y así hay un libro gordo así para ayudar al cine. Entonces fue por Francia una voluntad política de haber un cine nacional. Eso es la única manera de haber un cine nacional. Es decir, el cine nacional, Esteve puede hablar probablemente por el cine español, y los problemas que tiene, pero un cine es la imagen de un Estado. Es una imagen. Hay un amigo productor brasileño que dice que un cine nacional es como un espejo que uno tiene en su casa, puede mirarse en ese espejo. Si no hay espejo en su casa, se mira en espejos de otras casas, de otros espejos, que no se sabe exactamente lo que ve. Y no sé si contesté a tu pregunta, pero me parece esencialmente claro que así nacen. Sí, yo quería decir una cosa más. No es un cine nacional si, por ejemplo, un país como México, no sé cuántas películas se hagan cada año, si se hagan 20 películas, no basta. No basta que con 20 películas puede haber 20 directores, 2 o 3 buenas. Pero si hay 100 películas, va a haber 10, 15, 20 buenos directores. Y además, jóvenes directores pueden hacer sus películas. En Francia tenemos algo como 40, hacemos más o menos 200 películas cada año, que ahí entra 40 y algunas veces 50 jóvenes que hacen su primera película. Es decir, que hay una nueva generación que sube, que esto es también necesario. Sí, pero ahí debe decirse que Francia es un ejemplo a seguir. Es decir, Francia tiene una tradición cinematográfica importantísima y Francia supo en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, negociar las bases de una legislación que es ejemplar y como tal ejemplar es exclusiva. Y por eso Francia produce los cineastas que produce, tiene esa cantidad de largometrajes y tiene esa serie de medidas que, por desgracia, las grandes distribuidoras norteamericanas, no estoy diciendo el cine americano, estoy diciendo las grandes distribuidoras que controlan la distribución mundial, impiden que se exporten a otros países. Por lo tanto, estos días aquí en Guadalajara se está hablando muchos contactos entre diversos países, medidas de legislación, medidas de fomento, son no importantes, son imprescindibles para asegurar algo que es fundamental, que es la diversidad cultural. Es decir, hay que reivindicar el cine como una diversidad cultural, como un bien cultural y, como decía Costa Gabras, como un espejo, como un reflejo de la identidad cultural de cada comunidad, ¿no? Y esto es fundamental, y yo creo que cineastas como él lo han demostrado, que rueden donde rueden, están reflejando estas identidades. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hace rato se hablaba sobre la televisión. ¿Ha tenido usted una invitación o ha tenido usted la iniciativa de crear un programa o una serie inteligente para mejorar la calidad de lo que se presenta en la televisión? No, yo quería hacer hace años 2 o 3 películas, las proposiciones que hizo a la televisión sobre temas muy precisas. Y había dicho que había estas reuniones muy largas, muy complicadas con la gente de televisión para hacer precisamente eso. Y claro que ellos querían que yo haga entrar en el sistema completamente. Por ejemplo, hay que hacer películas 52 minutos, 56, algo así. He dicho, no, hay que hacer películas de 65 minutos, porque no se puede, una historia hay que decirla, se puede decir en 40 minutos o a 2 horas. Pero tienen ese sistema. Y poco a poco me alejó. Pero estoy listo de hacer algo si ellos aceptan de hacerlo como yo quiero, con la mía libertad, pero no la loro libertad, porque las razones que tienen ellos son de un otro tipo que las razones que tenemos nosotros para hacer una película. Buenos días. Por aquí. Soy Charlie. Bueno, en esta ocasión me gustaría referirme a usted como maestro Costa Gabras. Con su vasta experiencia que tiene usted en todo lo que es esto de la industria cinematográfica, que usted nos pudiera compartir a nosotros
estamos en este momento de información. Para usted, las 3 cosas esenciales en las que tengamos que trabajar duro para poder ser que tengan esa calidad como personas y que podamos proponer algo importante. ¿Cuáles serían esas 3 mentales? Estamos ahí trabajando. No son 3 cosas, son mucho más de 3 cosas. Pero no, yo insisto en una cosa, de haber la pasión. De haber la pasión y probablemente el respeto para los espectadores, me parece. Y además, lo demás es todo lo que hemos dicho, conocer la técnica, conocer todo eso. Pero esta cosa me parece muy importante. Y un tercera, porque tú quieres 3 cosas, traer de participar al guión o escribir de sus propias historias, o al menos participar de muy cerca al guión. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Terminamos a las 12? Pues queda otra pregunta más. No, él ha hecho las más importantes, entonces hay que parar aquí, ¿no? No, yo quería hacer una última pregunta. Estos días se están viendo tus películas en Guadalajara. Yo creo que mucha de la gente aquí presente ha visto tus películas o las va a terminar de ver estos días. A ti te han hecho muchas retrospectivas, homenajes, un poco colocando el espejo, el retrovisor y mirando hacia atrás, mirando estas 16 películas estupendas que has hecho. ¿Cómo las ves? ¿Te sientes identificado con ellas? ¿Tú eres tus películas? ¿Qué hay de ti dentro de tus películas? ¿Cómo ves mirando hacia atrás? Supongo que sin ira y con mucho gusto. No, yo primero quería decir, sin ser retórico, quería decir que estoy muy emocionado porque la primera vez que llegué a esta ciudad fue cuando preparando el Missing. Yo estaba buscando una ciudad, pero en este periodo Guadalajara fue era muy pequeña ciudad. Ahora creció mucho y por eso hemos hecho la película a México, a la Ciudad de México. Y entonces tengo una relación muy particular con México, como pueden ustedes entender. Había la posibilidad de hacer una película con facilidades y todo eso. Y ahora, ahí me siento completamente con la película la próxima. El pasado es el pasado, está allí, puedo hablar de ellos, no se puede, por las películas no se cambiará nada más. Son allí, entonces se puede hablar, pero es todo lo que se puede hacer. Y lo que me interesa es la película que espero rodar este verano o al fin de verano. Y claro, hay una cosa que me parece en un cierto momento de la vida, que es muy cerca del final de la vida de un cineasta, de decirse si j'ai honte ou pas des películas que je fais, si j'ai honte, ¿cómo se dice? Si tengo vergüenza o no con algunas películas que yo he hecho. Y esto me lo pregunto algunas veces y pienso que no tengo vergüenza. Algunas películas han hecho perder mucho dinero a productores, pero por eso tampoco no tengo vergüenza. Bien. Pues una ultimísima pregunta, la última. Más que pregunta, maestro, yo quiero, que seguramente usted lo sabe, hacerle saber que aquí en México siempre ha usted sido una referencia muy importante en el cine, en su propuesta
y para mí al menos, yo trabajo en la industria desde hace mucho tiempo, pero a usted siempre ha sido una referencia muy importante para nosotros, lo cual, repito, seguramente usted lo sabe, pero bueno, quería hacérselo saber. Muchas gracias.